la identificación y prevención de la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, así como de las consecuencias de la violencia en la salud física, mental y adquisición de conductas de riesgo en adolescentes, y en los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Ha colaborado como investigadora experta, en los temas con instituciones como UNICEF, Cencia, INJUVE, el proyecto Alumbra y la comunidad de expertos para la prevención de la violencia sexual infantil. Cuenta con 35 publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales, 15 capítulos de libro y un libro sobre el tema. Ha recibido diversos premios, reconocimientos por sus trabajos de investigación sobre violencia hacia niñas, niños y adolescentes. Entre ellos se encuentra el premio Lázaro Benavides Vázquez por la Academia Mexicana de Pediatría. Su experiencia y labor en el tema la han llevado a ser miembro de diversas asociaciones y sociedades como la Academia Mexicana de Pediatría y la Alianza Global para terminar con la violencia contra los niños. Pues vamos a escuchar de verdad a la doctora Abigail, que además ella y yo colaboramos juntas en muchas cosas y siempre la considero una excelente amiga, ¿no? Y es una mujer a la que admiro en lo personal y en lo profesional. Entonces, pues me va a dar muchísimo gusto dejarla aquí con ustedes y escucharla. Muchas gracias, Abigail. Hola, Charo, muy buenos días a todas, a todos, y pues es un placer, un honor, la verdad, compartir con ustedes este tiempo, este espacio. Quiero pues agradecer este esfuerzo que hacen ustedes, y creo que pues para todas, todos, todes, tener esta información, compartir estas experiencias, pues va a ser de gran utilidad, porque como bien lo mencionaste, pues en muchas ocasiones, o bueno, en la gran mayoría de las ocasiones, desafortunadamente, estas experiencias no se reportan sino hasta la edad adulta. Entonces, pues bueno, lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy, pues son algunas de estas consecuencias que vamos a ver en la salud física específicamente, y por ahí también vamos a mencionar algunos datos que de una investigación en adolescentes que hicimos en la República Mexicana. Y pues bueno, gracias por la presentación. Bien, me gustaría comentarles que las consecuencias en la salud física las vamos a poder dividir de acuerdo al tiempo en el que se presentan. Podemos considerar que son a corto plazo, pues aquellas que se presentan en los primeros 2 años después de que sucedió una situación de abuso o violencia sexual, y a largo plazo, aquellas que son manifiestas 2 o más años después de estos eventos. Y como tal, pues vamos a identificar, sobre todo en la salud física, que muchos de estos síntomas van a generar pues que acudamos al médico de manera frecuente, que se nos realicen estudios de laboratorio o de imagen, pero que no se encuentre una causa física o evidente de qué es lo que está generando este tipo de síntomas. Entonces esto a veces genera pues estas visitas recurrentes sin que exista realmente la identificación de una causa orgánica, y también a esto aunamos que existe pues poca, en ocasiones sospecha, entrenamiento o sensibilidad en el personal de salud pues para indagar sobre estos antecedentes. Además pues a veces es complejo hacerlo, y esa es la razón por la que a veces tampoco pues se sospecha que estas sintomatologías que estamos presentando pudieran estarse generando como consecuencia de haber vivido una experiencia de violencia sexual. Y bueno, pues esto para quienes lo están viviendo implica también pues un gasto, incremento en los gastos para la atención de la salud física, pero sin que pueda encontrarse realmente una mejoría o una curación a estos síntomas. Y entonces, estos síntomas pueden derivarse. Recuerden que es la salud, es el cerebro, el espíritu, las emociones, la mente, todo, o sea, somos seres que no podemos dividirnos, pero el cuerpo o la salud física va a reflejar mucho de lo que nosotros tenemos o de lo que estamos cargando, de nuestras emociones, de lo que hemos ido acumulando, de cómo está nuestra mente. Y pues digamos que ya cuando se manifiestan en el cuerpo de manera física,
es cuando pues ya ha rebasado todos nuestros recursos para manejarlos, para hacerles frente a todas estas situaciones que a veces cargamos, manejamos, y pues es cuando van a aparecer las enfermedades físicas. No sé si saben, pero bueno, alrededor del 90% de las enfermedades físicas tienen origen en estas situaciones emocionales, mentales que nosotros tenemos, tienen que ver pues con problemas cognitivos, conductuales, emocionales y pues sobre todo las situaciones de abuso sexual pueden generar muchas de estas condiciones y esto nos va a llevar a adquirir ciertas conductas como por ejemplo conductas de riesgo como la adquisición de hábito de consumo de sustancias, la promiscuidad. También nos va a llevar a tener tendencia a un aislamiento social, inclusive a tener una mala percepción de nuestra salud física o de un mal estado en la salud mental. Y entonces todo esto es lo que en algún momento ya va a manifestarse de manera física. Ya cuando lo vemos manifiesto en el cuerpo es porque ha estado un tiempo en nosotros, hemos tratado de manejarlo, pero de alguna manera no hemos logrado, porque a veces ni siquiera podemos identificar qué es lo que nos pasa, cómo nos sentimos. En muchas ocasiones nuestra mente lo que hace pues es fracciona todas estas vivencias, recuerdos, trata como de aislarlas, de evitar que las tengamos presentes, pero inconscientemente pues siguen ahí y el cuerpo las tiene que manejar de alguna manera. ¿Y cómo las va a manejar? Pues reflejándolas en la salud física. Entonces, cuando ya vemos estas manifestaciones, pues es porque no pudimos manejarlas de manera consciente e inconscientemente van a salir. Y pues bueno, sobre todo, ¿cuáles son las principales aparatos o sistemas que van a reflejar estas problemáticas? Pues como ustedes pueden ver aquí, el cerebro y todo el sistema nervioso va a estar, puede reflejar estas problemáticas. Esto tiene una importante relación con el sistema inmunológico, sistema de defensa del cuerpo. También hay una relación importante con la manifestación de síntomas gastrointestinales a nivel digestivo y también a nivel del sistema endocrino o hormonal, sobre todo con la forma en la que nosotros vamos a responder al estrés. Y fíjense que aquí es importante que consideremos que en muchas ocasiones cuando nosotros tenemos este manejo, que el cuerpo pues de alguna manera lo hace de manera inconsciente del estrés y no atendemos cómo estamos respondiendo al estrés, estos cambios continuos o que están permanentemente en nosotros van a poder generar modificaciones en nuestro organismo, en nuestros genes, de tal manera que inclusive este tipo de respuestas que nosotros vamos generando hacia el estrés, es decir, respuestas como muy exageradas que van a afectar nuestros demás glándulas, podemos heredarlo después a otras generaciones. Es decir, es tanta la persistencia de estas modificaciones, se llaman cambios epigenéticos, que va a llegar un momento en el que se pueden inclusive heredar. Entonces, a lo mejor nosotros podremos heredarles esta predisposición a tener una respuesta exagerada al estrés a nuestras siguientes generaciones cuando no atendemos estas circunstancias antes de que nos reproduzcamos, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver un poco de las consecuencias físicas a corto plazo. Como ya les decía, pues bueno, se van a reflejar mucho a nivel gastrointestinal. ¿Qué tipo de padecimientos van a detonar a consecuencia de todo esto? Puede ser el síndrome de intestino irritable, que bueno, es un trastorno que generalmente produce dolor, cambios en el intestino en el que puedes alternar entre diarrea y estreñimiento. También puede haber la aparición de encopresis. Encopresis quiere decir que cuando ya habías logrado controlar las evacuaciones, el no tener evacuaciones, vuelves a tener este tipo de pérdida de control o de que ensucias tu ropa, y esto se llama encopresis. También hay algunos trastornos funcionales gastrointestinales, por ejemplo, diarreas. Son personas que no hay como una causa física, pero pueden tener frecuentemente diarreas, agruras, náuseas,
y no se identifica algo, alguna enfermedad que las esté causando específicamente, ¿no? Sino son episodios que de repente pasan, sobre todo estas diarreas, pero no hay como un diagnóstico específico. En cuanto a las consecuencias ginecológicas, sobre todo pues esto aplica a las mujeres, el síndrome premenstrual, que pues son estos síntomas que comienzan sobre todo en la segunda mitad del ciclo menstrual, a partir del día 14, 10, 14, dependiendo la duración del ciclo, y pues puede ser caracterizado por dolor en las glándulas mamarias, en el abdomen bajo, distensión abdominal, estreñimiento, diarrea. También podemos encontrar el vaginismo, que es un espasmo de los músculos que rodean a la vagina, y que bueno, esto no ocurre de manera voluntaria. Y esto hace que bueno, la vagina se vuelva muy estrecha y que dificulte o genere dolor durante la actividad sexual o cuando se llevan a cabo revisiones médicas. Y pues también la dismenorrea o los cólicos menstruales, que pueden ser muy intensos durante la menstruación. Entonces, este tipo de sintomatología puede reflejarse cuando tenemos consecuencias de haber vivido una situación de violencia sexual. Otras situaciones también son estos dolores que no tienen una explicación, sobre todo dolores de cabeza, cefaleas o migrañas. Bueno, inicialmente pues son dolores de cabeza frecuentes o también dolores en la espalda baja. Pero que no tienen realmente, a pesar de que te revisan, no se encuentra una explicación a este tipo de manifestaciones, a estos síntomas somáticos. Y bueno, también a nivel cardiopulmonar puede haber dolores de pecho, sensación de falta de aire, palpitaciones o tos sin presencia de infección, pero obviamente ya habiendo descartado que no tienes un problema realmente coronario, simple y sencillamente aparecen estos síntomas, digamos, cuando sientes algún estrés, cuando te angustias por alguna situación, empiezan a aparecer, pero no están relacionados con un problema todavía específico, que comprometa, por ejemplo, la circulación del corazón, ¿no? Y ya cuando vemos sobre la vida sexual, pues bueno, parte de lo que sucede en las adolescentes, los y les adolescentes, pues es un inicio de vida sexual precoz. También hay embarazos adolescentes, la promiscuidad y sobre todo aquí puede haber lesiones genitales o anales como fisuras, desgarros, laceraciones y que si estas no se atienden cuando suceden de manera aguda pueden tener consecuencias a largo plazo. También puede haber infecciones de transmisión sexual, que es importante la educación en este sentido, porque igualmente si estas no se atienden, algunas pueden tener como, digamos, aparentemente una remisión espontánea, pero pueden permanecer en el cuerpo y posteriormente generar más consecuencias en la salud física. Y bueno, ahora con respecto a las neurológicas, tiene que ver sobre todo pues con el sueño, con alteraciones en el sueño, mucho sueño, poco sueño, sueño irregular, y con lo que les mencionábamos, que es una respuesta más intensa al estrés. Esta respuesta, pues, es la que va a estarnos generando esta ansiedad, problemas sobre todo gastrointestinales relacionados con el manejo del estrés, ¿no? Y problemas neurológicos y en el sueño. Y ahora, a largo plazo, como decíamos, pues los trastornos funcionales a nivel gastrointestinal van a persistir, como por ejemplo las diarreas, las agruras, las náuseas, pero sin que te encuentren una causa orgánica, las vas a estar sintiendo de manera recurrente, pero no hay, o sea, aunque ya te estudien, no encuentran una causa orgánica. En cuanto a las ginecológicas, pues el dolor pélvico crónico, sobre todo en la parte baja del abdomen, que puede alternar, aparecer, desaparecer, o puede ser en un área amplia del abdomen, y que inclusive puede interferir con las actividades cotidianas. Y la otra, pues, es el dolor durante las relaciones sexuales, durante el coito, que puede generar, pues, la dificultad para tener un coito satisfactorio. Otras consecuencias relacionadas con el dolor, pues ahora ya se van a transformar en situaciones como la fibromialgia, que es una afección crónica que produce dolor en todo el cuerpo, fatiga, y pues que no hay como vaya, no se puede identificar alguna situación. Lo que se hace pues es que te dan manejo sintomático
Y bueno, en muchas ocasiones, pues sí se recomienda el acudir a terapia psicológica y bueno, la migraña que también puede ser generada por este tipo de situaciones que tenemos y como les decía, el cuerpo las maneja de alguna manera. Cuando nosotros conscientemente no pudimos manejarlas, inconscientemente el cuerpo las va a manejar, pero va a reflejar obviamente esta dificultad que está teniendo para manejarlas a través de enfermedades. A largo plazo, pues entonces ahora sí ya viene el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, de hipertensión, de infartos, el asma también es una de estas que puede desarrollarse como consecuencia de este estrés vivido. A nivel de la salud sexual, pues puede haber diferentes disfunciones sexuales relacionados con la respuesta sexual, con el deseo, con el no poder obtener orgasmos o con el tener dolor durante las relaciones sexuales. Y también, como les había mencionado, si en algunas ocasiones pueden quedar fístulas o lesiones que no se atienden oportunamente y se generan fístulas, es decir, por ejemplo, la conexión entre el intestino, la vejiga, o entre el intestino y la vagina. Este tipo de problemáticas pues van a estar generando infecciones recurrentes, tanto urinarias como vaginales, o sintomatología como dolor. Y pues lo que mencionábamos, la dificultad para manejar el estrés, la ansiedad y estos problemas de salud mental. Este estrés crónico pues también afecta toda la respuesta del organismo, se va a reflejar a nivel inmunológico también. El estrés baja mucho o cambia, modifica el sistema inmunológico y puede, por ejemplo, el sistema inmunológico estar relacionado con que inclusive podamos desarrollar cánceres, enfermedades autoinmunes, artritis, lupus. Y muchas de estas enfermedades tienen relación justo con esto que nosotros estamos cargando y que no hemos podido manejar. Fíjense que a nivel de la medicina oriental, inclusive de la medicina de nuestros antepasados, tenían ya muy identificado cómo todas estas emociones se pueden ver reflejadas a nivel de la salud física. Y pues justamente, no sé, ustedes recordarán que las abuelitas decían, ay, es que es alguien que es muy enojón o algo así, es muy bilioso, entonces va a tener problemas de la vesícula biliar. Realmente, esto sí tiene una base científica importante, es decir, las emociones se van a reflejar en la salud física de alguna manera. Entonces, por eso es muy importante que se pueda recibir atención para que puedas ir manejando esto que tú en algún momento lograste de alguna manera contener, pero que sigue estando allí y que sigue dando manifestaciones a nivel físico, por ejemplo, digo, de salud mental. Creo que esto ya lo han visto importantemente. Aquí nos quisimos centrar solo en la salud física, pero bueno, recordemos que lo físico es ya como el grito final de todo lo que ha estado pasando internamente. También relacionado con las enfermedades metabólicas, dijimos el sobrepeso, la obesidad, la elevación de grasas y azúcares en la sangre, infecciones frecuentes. Y bueno, quisiera nada más mencionarles algo que para cerrar y que llame nuestra atención sobre cómo estas consecuencias pues van a estar afectándonos a lo largo de la vida y si no las atendemos, si no nos escuchamos, si no vemos cómo estamos, quisiera presentarles algunos datos de una encuesta que hicimos en adolescentes de 20 estados de la República Mexicana, en 7,300 adolescentes en 2021 durante la pandemia. Y fíjense aquí, lo que les preguntamos fueron diferentes formas de violencia que han experimentado. Aquí en rojito estamos marcando la violencia sexual. Ustedes pueden ver que en adolescentes, digamos, de la comunidad, de una población abierta, de 20 estados, el 21% reportó que ha vivido alguna forma de violencia sexual. Ustedes pueden ver cómo esto pues es un porcentaje importante. La frecuencia o el tiempo en el que la presentaron fue antes del año pasado, es decir, les pasó a edades más jóvenes. Aquí estamos hablando de adolescentes, sobre todo de nivel medio superior. Entonces la mayoría reportó que este tipo de situaciones les pasaron antes del año pasado, o sea, siendo más jóvenes, sobre todo en la adolescencia temprana o en la etapa escolar. El 8% lo reportó durante el año pasado, 3% no quiso contestar y algunos dejaron respuestas en blanco.
Entonces, bueno, estos también pueden reflejar que vivieron alguna de estas situaciones, pero no tienen la posibilidad todavía de abrirlo, de mencionarlo, nunca lo han abierto y mejor prefieren no contestar. Con respecto a qué tipo de conductas vivieron sobre la violencia sexual, aquí podemos ver la diferencia entre mujeres y hombres. Las clasificamos como leve, moderada y severa. Las leves tienen que ver con que son sin contacto físico. Las moderadas son aquellas que tienen que ver con contacto físico, pero solo tocamientos. Y las severas tienen que ver ya con penetración, ya sea con engaños, forzada, explotación sexual, generación de material de explotación sexual, todas estas conductas. Entonces pueden ver, por ejemplo, que la violencia, digamos, que tiene que ver con sin contacto físico, pues es bastante similar para hombres y mujeres, aunque discretamente fue mayor para las mujeres. En cuanto a los tocamientos, vean, porque aquí hay algo importante. Algo que las estadísticas muestran, pues es que este tipo de violencia sucede sobre todo para las mujeres, pero aquí estos datos en adolescentes nos están mostrando cómo son bastante similares las cifras tanto para hombres como para mujeres. Entonces también es algo muy importante en la salud de los hombres, que en muchas ocasiones, pues por nuestra cultura no se reconoce o no se invita a que puedan tomar acción para atender o cuidar su salud después de haber vivido eventos como estos. Entonces pueden ver, o sea, como son bastante similares entre hombres y mujeres, y vean aquí los que tienen que ver con penetración, discretamente mayor para las mujeres, pero pues esto tampoco se queda muy abajo para los hombres. Y en cuanto a consecuencias, por ejemplo, de no ir a la escuela, vean como por ejemplo aquí para las mujeres fue más alto, el rojito es la violencia sexual, es que aquí estamos comparando varias formas de violencia. La violencia sexual en las mujeres pues es una de las, fue más mayor causa para faltar a la escuela, entre 1 y 5 veces o 6 a 10 veces, un poco mayor que para los hombres. Aquí está, estos son los hombres y bueno, esta es la total. Y algo que quisiera también mostrarles aquí es, a los adolescentes se les preguntó cómo los hacía sentir haber vivido este tipo de conductas. Y estaba el impacto positivo, es decir, desde me hizo sentir bien, me puso de buenas todo el día. Impacto neutro, es decir, no me causó ningún impacto, o impacto negativo, me puso triste, no dejaba de recordarlo todo el día, afectó por completo mi vida, fueron las opciones de respuesta. Pero quiero llamar su atención, la violencia sexual está en rojo, ¿ok? Entonces, veamos cómo los triangulitos son hombres y los circulitos son mujeres. Entonces, vean ustedes con respecto a la violencia sexual, cómo hasta el 8% de los adolescentes refirió que estas conductas violentas pueden ser o generar un impacto positivo, pero vean cómo hay una importante diferencia. O sea, para los hombres fue mucho más alto, obvio, pero bueno, que para las mujeres. Entonces, ¿qué nos habla esto? Que estas conductas violentas son una forma de interacción entre adolescentes y que se perciben como una forma de interaccionar normal, y que esto pues a la larga va a generar que si yo crezco con estas ideas, después voy a seguirlas replicando. Entonces yo estoy considerando que si para mí esto es grato, entonces para los demás lo va a ser y lo voy a replicar. Pero vean cómo por nuestra cultura para los hombres o sea, esto sí llama la atención. Pues 25% de los hombres dijo que tenía un efecto positivo en comparación a las mujeres, ¿no? Entonces, tenemos que aquí tomar acción porque también esto tiene que ver, pues, con el impacto que puedan tener estas conductas en nuestra salud física, emocional, espiritual, pero también tenemos que tomar acción para que esto cambie, porque pues esto es lo que genera que se sigan replicando estas conductas y que se acepte como la forma normal de interacción, y que si para mí está bien, pues para ti también va a estar y lo voy a hacer y lo voy a replicar sin preguntarte, porque yo entiendo que para que esto genera algo positivo, ¿ok? Entonces, bueno, es con lo que quiero cerrar. Y bueno, ustedes pueden ver como el impacto negativo para las mujeres fue, pues el 90% lo dijo, pero vean en los hombres, 40%. Entonces tenemos también que tener aquí
atención en cómo estamos educando, qué están aprendiendo los adolescentes como interacción, para que pues podamos hacer estas modificaciones que se necesitan en nuestra sociedad. Y pues bueno, muchas gracias y solo querer recordarles que nunca es tarde. Si en algún momento te diste cuenta que estás viviendo alguna de estas situaciones físicas, es importante que tomes cartas en el asunto y que puedas atenderte para que puedas estar bien, puedas sanar y tu cuerpo esté bien. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Abby. Muchas gracias por esta presentación. La verdad es que esta información que arroja la investigación que realizaron nos da muchísimas luces, ¿no? O sea, que los hombres puedan percibir, que algunos hombres puedan percibir la violencia sexual que sufrieron como un impacto positivo, tal vez nos da muchas explicaciones de por qué la mayoría de los agresores sexuales son hombres y por qué este patrón de conducta se sigue perpetuando en nuestra sociedad, porque tal vez incluso en algún momento se ha percibido como si fuera algo bueno, ¿no? Y eso pues nos habla de muchas cosas, de la forma en que creamos a hombres y a mujeres, de las cosas que transmitimos, ¿no? De dónde ponemos el valor, ¿no? Una cosa muy importante es que la educación sexual no solamente es un tema de educarnos en nuestra biología y en cómo funciona nuestro cuerpo, sino en recordarnos muchos valores sociales, culturales y sobre todo de convivencia que nos pueden permitir tener sociedades más constructivas y colaborativas. Y pues aquí pareciera que algunos hombres lo perciben como bueno, algo que en realidad los ha dejado pues con un problema emocional, ¿no? Tal vez es una defensa ante esta agresión, ¿no? No lo sé. Sí, sí, cultura y bueno, te pasó, pero bueno, ya ahora mejoraslo y con eso vas a estar bien. Sí, Muchas gracias, Abby. Pues gracias. vamos a escuchar a la maestra Carmen Leticia Quintanar y después vamos a tener un momento de preguntas y respuestas a ambas. Les voy a presentar a la maestra Carmen Leticia Quintanar Gamboa. Yo casi ando regalando siempre doctorados, pero solamente a la gente que creo que lo hace Ya muy mero, bien. ya mero. Ya mero, sí, ya mero va a tenerla, ya va a ser doctora, Carmen Leticia Quintanar. Les voy a leer su currículum para que vean lo interesante que es en este tema del trauma. Carmen Leticia Quintanar Gamboa es licenciada en psicología, licenciada en psicología y psicóloga psicoterapeuta por el Instituto de Psicología de la Alimentación. Y psicoterapeuta en el Instituto de Psicología de la Alimentación. Ella es licenciada en psicología, tiene una maestría en terapia de pareja, un máster en nutrición y dietética y es doctorante en educación holística. ¿Ven? Especialista en terapia de pareja y tanatología, facilitadora de brain spotting, que me imagino que ahorita nos va a explicar. Esta es una técnica muy interesante para el trauma. Hablamos del EMDR, que ella también es facilitadora de EMDR. Hemos hablado de EMDR ayer con el doctor Barudi y antier con la doctora Anabel González, pero del brain spotting no hemos hablado y creo que esta es una de las técnicas más eficaces actualmente para el tema del tratamiento del trauma y creo que es muy interesante que la escuchemos. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en la práctica clínica con niños, adolescentes y adultos y de parejas. Brinda acompañamiento a pacientes en beneficio de la salud mental y bienestar social. Sus especialidades son la tanatología, el brain spotting, el EMDR, la terapia asistida con perros, el teleplay, el diplomado en factor humano, liberación corporal y justicia en salud, ansiedad, depresión, trauma, estrés postraumático, duelo, relación de pareja, autoestima, sanar tu relación con la comida y tu cuerpo. Es psicoterapeuta en SELF y apoyo psicológico integral, acompañando pacientes para lograr adquirir herramientas para la vida y pasar cada etapa de una manera plena y feliz, y psicoterapeuta en el Instituto de Psicología de la Alimentación. Ella nos va a dar una ponencia que se llama, la verdad tiene un título bien bonito, porque creo que es justamente el sentido que le queremos dar esta semana,
que dice el cuerpo, mi aliado para sanar el trauma. Pues doctora, maestra, bienvenida, bienvenida a esta jornada de charlas. Es para nosotros un placer recibirla y escucharla. Bienvenida. Gracias. Pues si me permiten, voy a iniciar con una frase de la escritora Nayira Wahid, quien dice, y le dije a mi cuerpo en voz baja, quiero ser tu amigo. El cuerpo tomó un respiro y respondió, he estado esperando toda mi vida por esto. Para mí es un gusto y estoy muy agradecida de poder compartir este foro, donde vamos a poder tener la oportunidad de entender el proceso del cuerpo, desde su sabiduría para sanarnos, desde su sabiduría para protegernos y poder entender todos estos mecanismos que el cuerpo ocupa para llevarnos siempre a un buen lugar. Entonces, pues, si me permiten, voy a compartir pantalla. Ok, ahí estamos. Y bueno, pues vamos a arrancar con este cuerpo que sí queremos que sea nuestro aliado todo el tiempo. Y bueno, hoy nos toca precisamente poner atención a este cuerpo que por siempre ha sido parte de nuestro verdugo, pero también nuestro salvador. Conocemos al cuerpo como este lugar donde habitamos, siempre trabaja en nuestro beneficio, porque es el encargado de traducir todas estas experiencias. Es imposible como individuo separar el binomio mente-cuerpo, ya que todo lo que pasa en mi mente, pensamientos, creencias, va a afectar al cuerpo y nuestro cuerpo lo va a tener que traducir, pero también todo lo que le pasa al cuerpo nos va a ayudar o a veces nos va a afectar a cómo es la forma en la que vamos viendo la vida. Entonces, yo les invito que empecemos a poner atención en el cuerpo y me encantaría que nos tomemos ahorita unos segundos para identificar esta presencia de donde habitamos. Pongamos atención un segundo, ¿cómo está nuestro cuerpo en este momento? ¿Estoy sentado cómodamente? ¿Hay alguna prenda que en este momento no se sienta cómoda o al contrario, se sienta muy cómoda tenerla? ¿Qué pasa con estas sensaciones físicas en este momento? ¿Cómo está mi temperatura? ¿Tengo hambre? ¿Cómo se siente mi vejiga en esta necesidad de poder ir al baño? Muchas veces estamos desconectados de todas las sensaciones que nuestro cuerpo todo el tiempo nos está enviando y no ponemos una atención precisa a revisar, a preguntarle cómo se siente y qué necesita. Recordemos que nuestro cuerpo está lleno de terminaciones nerviosas y cada una de estas terminaciones hace consciente a la mente lo que está pasando en el exterior. Es por eso que decimos que el cuerpo es parte del mensajero, ¿no? O el mediador entre la mente y lo externo. No podemos elegir las señales que nuestro cuerpo va a estar mandando continuamente, pero lo que es muy importante es poder identificar que todas las señales que el cuerpo manda siempre es para nuestra supervivencia y para nuestro beneficio. Voy a retomar cómo funciona el cuerpo cuando ocurre un abuso sexual o cuando ocurre un trauma. El martes tuvimos la oportunidad de escuchar la plática con la doctora Anabel González, quien nos detalló de una manera muy valiosa cómo es todo este proceso del trauma. Hoy voy a recapitular solo algunos puntos para poder entender cómo este proceso en el cuerpo se va a dar y después nos puede dejar ciertas secuelas, tanto a nivel corporal, en la relación que tenemos nosotros mismos con nuestro cuerpo, pero también en la relación que tenemos, por ejemplo, con nuestra forma de comer. Entonces, vamos a recordar que, pues precisamente este trauma es parte de esta herida psíquica que se produce por uno o varios eventos estresantes y van a rebasar esta integridad de la persona. Muchas veces cuando se vive un trauma es que la persona no cuenta con los recursos necesarios para afrontar en ese momento la situación y por eso puede ser una situación de alto impacto.
Conforme se ha ido trabajando todo este tema del trauma, hoy sabemos que no importa la magnitud del evento. Antes pensábamos que trauma era regresar de una guerra o haber sobrevivido a un terremoto bajo los escombros. Hoy sabemos que un evento de trauma pueden ser cuestiones que a lo mejor socialmente pudieran ser hasta insignificantes o de poca intensidad emocional, pero el cómo lo vive cada persona es lo que hace la diferencia en el momento. Recordemos que el cuerpo va a ser el primero que nos va a avisar cuando estamos en una situación de peligro o de alerta. El cuerpo, antes de que llegue a nosotros la mente de, algo está pasando, el cuerpo ya nos empieza a dar información de activadores que tenemos que poner en marcha para ponernos a salvo. Recordemos que hay 3 activadores en un sentido de alerta o de peligro que se ponen en marcha a través del cuerpo. Uno es precisamente esta parte de la lucha, a través del cual nuestro cuerpo va a empezar a darnos más fuerza, más energía, porque sabe que tenemos que enfrentar alguna situación difícil o tenemos que defendernos. Esto es como la primera respuesta corporal que tiene nuestro cuerpo cuando tiene que luchar. Pero ¿qué pasa con una persona que continuamente está luchando ante eventos de alerta o eventos de peligro? Vamos a tener un tipo de reacción ante la vida con situaciones violentas, personas poco empáticas, personas muy impulsivas, personas que son reactivas ante situaciones que la persona pudiera identificar como peligro. Nuestro cuerpo va a empezar a hacer cambios en ese momento para precisamente proveernos todos los recursos para luchar. La mente va a empezar a tener pensamientos apresurados, ¿no? Se tiene que adelantar un poco a lo que puede pasar para tomar decisiones. Se ha demostrado que también hay cambios en nuestra visión. Tenemos que tener una visión mucho más aguda para detectar hacia dónde me puedo mover o cuáles son los efectos que puedo tener cuando estoy luchando. Obviamente tengo una respiración más rápida para tener una mejor condición en ese momento y poder enfrentar el peligro. Y obviamente nuestro cuerpo en esta homeostasis empezará en algunos casos también a generar esta sudoración. Otro mecanismo de defensa ante una situación de peligro o trauma es huir. En esta situación, el cuerpo nos ayuda, tal vez sintiendo nuestras piernas más ligeras que nos ayuden a correr y a movernos rápidamente. Inmediatamente vamos a sentir una resequedad en la boca, el corazón se acelera, tal vez las manos van a estar más frías porque necesitamos todo el calor en la parte inferior para que nos permita tener mayor movilidad. ¿Qué pasa con las personas que constantemente utilizan este recurso de la huida? Van a ser ciertas personas que son evasivas, que les va a costar trabajo tomar decisiones en su vida y van a llegar a tener cierta desconexión consigo mismos y con otros. Por eso, a lo largo del camino, pues de repente les puede costar mucho trabajo el generar relaciones personales constantes o más estables. Por último, hablaremos del congelamiento. Esta respuesta que físicamente nuestro cuerpo nos va a empezar a entumecer, vamos a tener mucha tensión muscular, a veces hay esta sensación como de náusea, de malestar, empiezan como ciertas mariposas en el estómago, tal vez el mantenernos en un lugar nos va a generar un vértigo o un mareo, como decir, no me puedo mover porque si camino no estoy seguro, entonces mejor me quedo detenido. Sabemos a lo largo del camino que este proceso de defensa es el más utilizado en temas de abuso sexual. Entonces, esta parte de congelamiento, lo que va a producir en conducta posterior puede ser disociación, de la cual hablaremos más adelante, y una gran dificultad para poder identificar nuestras emociones, nuestras sensaciones físicas, incapacidad para decir que no, e incapacidad para también manejar nuestros límites. Hemos platicado durante todas estas conferencias, durante este foro, cómo han sido las secuelas
en varias áreas de la vida cuando se vive un abuso sexual en la infancia. Y sabemos que no podemos dejar fuera alguna área porque de una u otra manera siempre va a haber afectación. Hoy que hablaremos más en relación al cuerpo, a mí me gustaría, ahorita la doctora Abigail nos detalló de una manera muy clara cómo hay ciertas características corporales que se siguen manteniendo a lo largo de la vida, como este mensaje de que algo falta por trabajar. Recordemos que nuestro cuerpo va a tener señalizaciones desde dolores crónicos generales, problemas de psicosomatización, que como decía la doctora Abigail, son muchas las personas que están cansadas de ir médico tras médico tras médico y no hay un diagnóstico de fondo. Y aquí es porque nos falta revisar en esta historia clínica cuáles pueden ser las causas, cuáles pueden ser estos detonadores que en nuestra historia personal quedaron impregnados en nuestro cuerpo. Personas que viven con alteraciones de sueño, de pesadillas. Hoy en día sabemos que el sueño es el mejor regulador del sistema nervioso. Si yo no duermo, no le doy tiempo a mi cuerpo de poder reestructurar toda la información y todo el proceso orgánico a lo largo del día. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no descanso bien, al otro día voy a estar sintiéndome ansiosa, nerviosa. Esto mismo me hace sentir vulnerable, inseguro y repetimos como el ciclo, ¿no? Esta inseguridad me genera miedo, el miedo no me deja dormir. Entonces van siendo ciclos que si no tenemos una buena higiene de sueño, un trabajo personal para poder descansar, nuestro cuerpo también nos va a estar por ahí demandando. Los problemas gastrointestinales es un punto muy importante que puede ser como parte de esta secuela física, y los desórdenes alimenticios, de los cuales hablaremos más adelante. ¿Cómo funciona el cuerpo con todo este movimiento que se puede dar ante la situación de un trauma? El cuerpo va a actuar como respuesta ante los disparadores. Un disparador es cualquier efecto externo que va a afectarnos directamente a nivel corporal, que de repente va a evocar alguna sensación, algún síntoma que nos trae como el recuerdo, a veces no es el recuerdo claro de la imagen, pero nos trae el recuerdo de una sensación de que algo pasó. Se hace presente a través de los sentidos y muchas veces no hay una sensación, una explicación racional para poder entender qué está pasando. A veces yo puedo ir caminando por la calle tranquilamente y siento una sensación que algo me apretó el estómago. Tal vez reviso a mi alrededor y no hay nada. Y yo no puedo entender a nivel consciente qué disparó esta sensación, pero nuestro cuerpo sí lo sabe. Y estos disparadores, aunque pueden ser, sí, desde imágenes o algún recuerdo que yo tenga, perdón, muchas veces pueden ser también algún olor específico, algún tipo de clima o textura, puede ser también algún sonido, es más, algún contacto físico o hasta alguna palabra en algún discurso que yo esté escuchando. Todo esto va a ser un detonador de alguna reacción física que yo pueda tener y entonces nuestro cuerpo inmediatamente empieza a darnos estas alertas para avisarnos que algo está ocurriendo. Perdón. Es importante identificar que el abuso sexual muchas veces no nada más tiene un disparador, pueden ser varios o es como un combo de sensaciones que se pueden estar manejando en un mismo momento. Es por esto que no nada más es como, ay, el disparador de cuando veo a mi tío o de la casa de la abuela donde fue tal vez el abuso. Hay otros disparadores a nivel internos que quedaron tan impregnados y que ni siquiera pueden ser algo muy claro o conectado a nuestra mente. ¿Cómo se relaciona este tema del cuidado de nuestro cuerpo con después de un abuso sexual? La National Eating Disorders Association habla de cómo
muchas personas que han vivido trastornos de conducta alimentaria, la mayor parte de ellas han tenido alguna historia de abuso sexual a través de su historia personal. Entonces, es importante también tomarlo en cuenta, aunque bueno, aquí cabe resaltar que nada es causa-efecto, ¿no? Pero es importante trabajar mucho en los síntomas. A veces nos vamos únicamente por un tema de conducta alimentaria y tratamos de erradicar desde estrategias únicamente en el comer, cuando hay que trabajar y hacer un trabajo muy específico desde el trauma. Nosotros en el Instituto de Psicología de la Alimentación, donde trabajamos precisamente con personas que han tenido dificultad en la relación con su cuerpo y en la relación con la comida, también tenemos altos porcentajes de personas que han sufrido alguna situación de abuso. ¿Y cómo reacciona el cuerpo? ¿Y por qué alguien que ha sufrido abuso en la infancia llega a tener estas situaciones de síntomas que se conectan también en un trastorno de conducta alimentaria o TCA? Hay varias áreas que intervienen en ambas situaciones. Una es la interocepción. Esta interocepción es la capacidad que tenemos de revisar nosotros mismos cómo estamos internamente, cómo son estas sensaciones corporales internas. Ahorita yo les decía, tomen unos segundos para identificar cómo está su cuerpo en este momento. Si tienen frío, si hay alguna parte de su calzado que a lo mejor está lastimando. Esta parte interoceptiva es la que me va a indicar cuáles son los procesos que están ocurriendo adentro de mí, desde sueño, nivel de energía, palpitaciones, hambre, saciedad, mis ganas de orinar o defecar. ¿Qué pasa? Que el cuerpo yo siempre digo que el cuerpo es un gran amigo digno y leal. Es leal porque siempre nos va a estar avisando lo que necesita, pero también es digno porque si no le hacemos caso, el cuerpo en su sabiduría dice, ahorita no tienes ganas de atenderme, ahorita no me puedes hacer caso, entonces ya no te voy a molestar. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor yo ahorita tengo muchas ganas de hacer pipí, pero estoy muy ocupada, me voy a tratar de distraer y el cuerpo va a entrar en esta dinámica tal vez de decir, ahorita no me hace caso, ya no le aviso, ¿no? Y entonces tal vez yo olvide esas ganas de ir a hacer pipí y voy a tardar un par de horas y tal vez el cuerpo en ayudarme va a decir, pues como no podías ir, no te voy a mandar tantas ganas. Pero pues probablemente a los 2 o 3 días voy a tener temas de alguna infección en vías urinarias. Hagámosle caso al cuerpo. También vamos a hablar respecto a otra situación que es la integración sensorial. La integración sensorial para algunas personas después del abuso sexual es que todo este proceso de sensibilidad se desvirtúa, se pierde como el nivel de sensibilidad que yo pudiera tener, principalmente hacia olores, texturas, sabores. Entonces, o me hago hipersensible, donde cualquier situación me puede ser incómoda, desagradable, asquerosa, ¿no? Personas que, ay, no, esto no como porque tiene semillitas. De repente es como, ay, es que huele muy mal, el plátano huele muy mal. ¿A qué huele? A plátano. Pues sí, pero de repente hay olores que pueden ser intolerables, tal vez porque están conectados o asociados a algún evento difícil o traumático que vivimos. Por otro lado, también podemos tener gente que esta sensibilidad se altera, pero en un umbral muy bajito. Entonces, lo que hace nuestro gusto es, voy a bajar la intensidad para que no vivas ningún tipo de sensación. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor yo puedo ver algo muy apetitoso, pero no me sabe. Y hay texturas que aunque todo el mundo dice, ah, está muy carnoso o baboso, pues para mí comer cualquier cosa me resulta exactamente lo mismo. Personas que vivieron ahora con el COVID esta falta de olfato o de gusto, realmente era un proceso bien difícil porque comían mucho como tratando de a ver si ya me sabe, a ver si ya me sabe, a ver si ya me sabe, o había una desconexión de la comida porque como decir, si no me sabe nada, no necesito comer.
imagínense que esta integración sensorial se alargue a través del camino. Ahorita por cuestiones de platicar de lo que implica este trastorno de conducta alimentaria, me estoy yendo mucho a la sensibilidad tal vez gustativa, pero hay una integración sensorial también a nivel, por ejemplo, táctil. Personas que no les gusta ni siquiera el roce o la sensación de que alguien puede estar cerca de ellos. Entonces, esto también puede ser un condicionante para sus relaciones sociales, para salir a la calle, para manifestarse socialmente en otros ámbitos. Otro aspecto a resaltar es cómo puede afectar la percepción de mi propio cuerpo después de un abuso sexual. Para muchas personas, el mantener un cuerpo infantil o un cuerpo no desarrollado puede generar una seguridad interna. Pensando, si siendo niño viví esta situación, ¿qué será cuando yo pueda tener un cuerpo sexualmente deseable? Entonces, internamente se empieza a restringir la alimentación porque necesitamos conservar un cuerpo muy pequeñito, necesitamos conservar un cuerpo no desarrollado, muy infantil. Por otro lado, habrá personas que, por el contrario, buscarán agrandar su cuerpo, tener una estructura mucho más corpulenta, porque internamente va a ser la sensación de, gracias a este cuerpo, voy a poder defenderme, voy a poder realmente como hasta ser respetado en este espacio vital para tener mayor seguridad. Hablaremos también de otro punto que tiene que ver tanto con el abuso sexual como con los trastornos de conducta alimentaria, que es el proceso de regulación. Recordemos que el cuerpo todo el tiempo va a estar buscando la homeostasis, el equilibrio, el estar en un equilibrio saludable en todas las áreas, ¿no? En todos los procesos que lleva a cabo. ¿Qué pasa? Que cuando vivimos un trauma, todos estos códigos de conexión con la mente se desvirtúan, quedan como codificados de una manera errónea. Entonces, llega a ser muy común que ciertas sensaciones, nuestro cerebro lo traduce diferente, o a veces hay solo una traducción para todas las emociones. A veces mi sensación es tengo sed y el cerebro lo va a traducir como tengo hambre. Estoy aburrida, el cerebro lo traduce como tengo hambre. Tengo miedo, el cerebro lo traduce como tengo hambre. Y es por esto que muchas personas comen y comen y comen y no pueden llegar a saciar esta necesidad real, porque la saciedad no era una cuestión ni gástrica ni alimentaria, era una necesidad emocional, era una necesidad de atención como otro recurso para generar esta regulación. Entonces, esto puede implicar mayor ingesta de diferentes alimentos y nunca realmente poder percibir una sensación de saciedad. Porque recordemos que también este proceso de comer para muchas personas va a ser la única manera que van a tener de reconfortarse y sentirse bien. Pero también puede ser la única manera que han podido encontrar para castigar su cuerpo. Ese verdugo que ocasionó este mal en mí. Y por último hablaremos de este punto de la disociación, que sucede cuando una realidad llega a ser tan abrumadora que nuestra psique, nuestro sistema emocional no se puede hacer cargo de toda esta intensidad de vivencia. Entonces empieza a haber partes de nosotros que se hacen cargo de sobrevivir con lo que va pudiendo. Entonces, esta disociación hace que también nos vayamos desconectando desde una parte física, desde una parte emocional, y esto es con la intención, como decíamos, de sobrevivir, porque va a haber partes de nosotros que van a ser funcionales, que no van a estar atoradas en el trauma y van a poder continuar adelante. En esta disociación podemos tener dos elementos que pueden ser muy valiosos para el trabajo cuando hay un trastorno de conducta alimentaria. Uno es la dismorfia corporal, que es esta sobreatención sobre el cuerpo o alguna parte del cuerpo en específico, ¿no? Como esta sensación, creo que a veces todos lo hemos vivido, ¿no? De
me voy a pintar para que no me vean los cachetes. Espero que ahorita todos los que me están viendo no vean que sí tengo cachetes. Y a lo mejor estoy perdiendo atención por estar pensando que todos deben estar criticando mis cachetes, cuando a lo mejor nadie se ha dado cuenta hasta ahora que lo menciono, ¿no? Entonces, imagínense que este pensamiento pueda ser persistente todo el tiempo en la vida de una persona que ha vivido un abuso o que vive un trastorno de conducta alimentaria. Algo que se suma en estos procesos puede ser también la deficiencia o la distorsión en la percepción de nuestro cuerpo. A veces podemos tener personas con mucha estatura, con una talla muy bajita, que llegan al consultorio a decir, es que estoy muy gorda. Y uno dice, pero ¿qué pasa? El error es que la gente que estamos alrededor tendemos a no saber que esto viene desde un trauma y qué es lo que la persona puede estar creyendo como su propia realidad. Si yo en ese momento le digo a la persona, ay, claro que no, estás bien flaca, estás muy bien, te ves muy bien, sin darnos cuenta, estoy repitiendo un proceso donde ella, tal vez al haber expresado un abuso y que fue no tomado en cuenta, que fue tal vez no creído y poniendo en duda lo que ella estaba expresando, a veces en esta corporalidad se vuelve a retraumatizar. Es entonces donde sabemos que un trastorno de conducta alimentaria puede llegar a ser un ajuste psicológico que nos invita a la adaptación, al afrontamiento y al mejor manejo de las experiencias vividas. Recordemos que el proceso de comer es un proceso erótico también, ¿no? Es un acto erótico donde la boca, al ser una zona erógena, genera mucho placer. Entonces, puede ser la boca un principal regulador de control para no permitirme sentir placer o al contrario, compulsivamente estar buscando esta sensación para poder entenderla. Podemos recordar también que el cuerpo y esta relación con el placer ya no son espacios seguros para la persona que ha vivido un tipo de abuso. Hemos hablado desde la disociación del proceso de desconexión como una respuesta precisamente a estos disparadores que no quiero vivirlos en intensidad. Entonces, nuestro cuerpo va a desconectar también de repente algunos disparadores, nos va a tener como encapsulados para no tener estas vivencias abruptas continuamente. Pero al quitarnos estos disparadores y bajar como este nivel de sentir, también nos quita la oportunidad de sentir placer y de sentir el disfrute. Entonces, es como si el mandato al cuerpo fuera, no quiero sentir nada malo, y el cuerpo nos dijera, ok, bloqueado, pero no puedes sentir tampoco nada bueno. Entonces, vamos teniendo de repente situaciones que al no poder conectar con el placer, voy a tener rasgos que parecieran depresivos. Y en esta depresión y no poder conectar, pues nuevamente hacemos un círculo, ¿no? Que no nos permite realmente tener como los recursos para empezar a salir adelante. Se vive al cuerpo como si fuera nuestro propio enemigo. Recuerdo una paciente que en algún momento decía, si yo no tuviera cuerpo, nada de esto hubiera pasado. Si yo fuera solo alma, nadie me tocaría. Esto lo expresaba después de haber vivido un segundo intento de suicidio, porque ella no podía cargar con esto que tenía, o sea, todo el tiempo estaba enojada con estas sensaciones que su cuerpo le reflejaba. Otra parte que es importante señalar es este sentido de que la persona que sufre un abuso, hay también una falta de identidad personal. Yo ya no sé quién soy, ya no sé qué pasó, y entonces puedo llevar mi vida continuamente buscando quién soy y quién quiero ser. Y si de repente me encuentro imágenes en los medios de comunicación que pueden ser las ideales para ser, entonces estaré dejando mucha energía en conseguir ese cuerpo perfecto, esa talla ideal, lo cual me podrá llevar nuevamente a un proceso de trastorno de conducta alimentaria.
Si el cuerpo o la comida llega a ser como un disparador negativo para mucha gente, ¿no? Cuando hay personas que recuerdan cierto olor, a lo mejor de la persona que generó este abuso, o hay personas que hasta refieren el sabor de la última comida que tuvieron antes de ser abusadas. Recordemos que también la comida puede ser un recurso que nos trae paz y calma. Hay muchos alimentos que nos reconfortan y que nos hacen regresar, aunque sea por unos minutos, a ese lugar seguro. Es por eso que muchas veces la gente no puede dejar de comer cierto alimento que hemos ido aprendiendo que estos alimentos, el objetivo no es restringirlos, es precisamente entender la conexión que tenemos para poder trabajar alternadamente cuál es esa necesidad que se está generando en ese momento. Entonces, les quiero presentar nada más rápidamente mencionado cómo también la comida es un recurso. Este es un caso de una chica de 30 años. Ella sufrió un abuso cuando tenía 6. A partir de entonces ella refiere que su vida no tiene sentido, que ella no disfruta. Obviamente abrió esta información más adelante con sus padres, los cuales no hicieron caso. Entonces esto genera una queja y un enojo hacia la familia y hacia la sociedad. Ha tenido varios intentos de suicidio, ella no le encuentra un sentido estar aquí. Trabajando un poco con esta forma de alimentarse y por lo que llega a consulta, porque estaba teniendo atracones específicamente de galletas, vamos descubriendo, como ella misma dice, cuando como galletas es mi única parte feliz que me conecta con algo bueno en la vida. Ella le llama a esta parte, hoy que la reconoce, su Cookie Monster, ¿no? Este Cookie Monster que la conecta con una parte feliz y conforme ha ido conociendo esa parte, ha dejado que otras partes se integren. No se restringen las galletas, pero cada vez come menos, porque se da la oportunidad de que cuando hay esta necesidad de ir por las galletas, es su cuerpo que le dice, hay que disfrutar, hay que buscar alegría en otras cosas. Y ella ha empezado a hacer algunas caminatas, a ver alguna serie divertida cuando llega esta sensación. Entonces, para mí es muy valioso poder identificar cómo la comida también puede ser un recurso. Y pues para terminar, quisiera recordar que sanar es posible y nuestro cuerpo nos puede ayudar a hacerlo. Tenemos que empezar a trabajar con la aceptación de todas estas sensaciones corporales, siempre mirándolas desde el amor y reconociendo nuestras fortalezas y nuestras debilidades. El uso de técnicas terapéuticas, como hemos visto, afortunadamente hoy tenemos muchos recursos para trabajar y sanar estos dolores y sanar estas crisis. MDR es una técnica muy valiosa y hoy en día se suma el brain spotting, que surge precisamente del MDR, ¿no? De todo el trabajo que hizo Francine Shapiro. Ahora David Grant trabaja también desde una parte de un enfoque visual, donde él refiere hacia donde miras es lo que sientes, porque muchas veces el trauma se quedó tal vez en un momento a nivel visual que quedó guardado en la información. Entonces, imagínense que nuestros ojos funcionaran como un mouse. Por eso cuando te dicen, ¿qué comiste ayer? Uno inmediatamente voltea los ojos porque nuestros ojos funcionan como un mouse que están buscando todo el archivo de información. Entonces, el brain spotting lo que nos ayuda es a llegar precisamente a ese archivo, ¿no? A ubicar justo el punto que nos abre ese archivo para poderlo trabajar. Existen otras técnicas como el Internal Family Systems, que es el trabajo con partes internas. Cada una de estas partes donde se pretende que la persona que vivió el abuso no se viva solo como una víctima, sino, sí, hay una parte víctima, pero hay una parte sabia, hay una parte que tiene recursos y de esta manera todas estas partes que integran tu personalidad te pueden dar mayor proyección hacia trabajar en tu vida. Y sobre todo, pues aquí me gusta sumar las técnicas de autorregulación. Yo no puedo sentir sensaciones corporales y decir, resiste tu angustia, si no sé qué hacer. Si no le puedo decir a la persona, tal vez puedes poner tu mano en tu frente,
Tal vez puedes poner tu otra manita en tu nuca. Vamos a hacer una respiración y ahora sí, siente tu angustia. Te sientes protegido, te sientes acompañado, sabes que a veces este acompañamiento es por ti mismo, pero sabes que no es como dejar de desbordar esta sensación, sino hay muchas técnicas también para aprender a regularnos, para soportar estas sensaciones físicas. Es importante entender que los procesos de alimentación y relación corporal no siempre son cosas a cambiar o a modificar, sino a entender. Entender desde dónde surgen, entender cuáles pueden ser las herramientas para vivirlas de diferente manera. Es por esto que no solo tenemos que trabajar con el trauma, o con el síntoma, sino precisamente irnos a la historia donde está el trauma. Hay un trabajo muy lindo dentro del trabajo terapéutico que es resignificar el placer. Vamos a ir paso a pasito enseñándole al cuerpo cómo volver a conectar con lo lindo, con las buenas sensaciones, con lo agradable, con la seguridad que su mismo proceso corporal le puede dar, pero también que esta seguridad se puede extender al entorno. Y por último, creo que este es un llamado que yo hago a todas las personas que trabajamos con otras personas, seamos terapeutas, médicos, desde una parte de instrucción física, coaches, a poder tener una mirada y una práctica orientada a la sensibilidad al trauma. Hoy en día estamos a lo mejor acostumbrados a dar ciertas instrucciones o hablar de tal manera que para algunas personas esto puede ser reactivo o disparador. Afortunadamente hoy tenemos muchas disciplinas que le están entrando a este trabajo personal, donde hay pequeñas modificaciones del protocolo, desde cómo dar una instrucción, desde cómo acompañar todo un proceso que se tiene que explicar para que la persona se sienta segura. Imagínense un ejemplo tan fácil como ir al dentista y que te dicen, abre la boca, y no sabes qué va a pasar y llevas miedo. Esto puede ser muy disparador. Pero ¿qué pasa si el dentista o la dentista te dice, a ver, ahorita que tú puedas abrir la boca, voy a hacer este procedimiento, vas a sentir esto, voy a usar tales instrumentos y yo te iré platicando cómo es este proceso. Tú te sientes seguro y te sientes acompañado. Entonces, busquemos que hoy en día, en estas prácticas que tenemos acompañando a la gente, podamos tener un discurso con más respeto, un acercamiento también físico con mayor cuidado para acompañar a las personas. Y pues cierro esta plática con una frase de Alice Miller que dice, la verdad acerca de nuestra infancia está guardada en nuestro cuerpo y aunque podamos reprimirla, nunca podemos alterarla, pero algún día el cuerpo pasará la cuenta. Estoy muy esperanzada de que con el trabajo que todos vayamos haciendo, algún día el cuerpo también nos ayudará a saldar esta cuenta. Muchas gracias. Charo, no te escucho. No, no te escuchamos, Charo. Perdónenme, tengo apagado el micrófono. Mil disculpas. ¿Ya me escuchan? Sí. Perdón. Leticia, te decía que muy bonita frase para terminar este segmento de hablar del cuerpo, ¿no? Cómo el cuerpo realmente puede volverse una gran ayuda para sanar, ¿no? Y si aprendemos a reconciliarnos con él, siempre va a ser un gran beneficio para todo nuestro proceso. A mí siempre me gusta decir ahora que el abuso sexual, la violencia sexual, deja muchas secuelas dolorosas y difíciles, ¿no? Y siempre a veces nos enfocamos en lo malo que nos dejó. Pero también para el tratamiento creo que es necesario enfocarnos en lo bueno que no vivimos por haber estado viviendo una experiencia dolorosa, ¿no? Y cómo recuperar eso bueno, cómo reconciliarnos con el placer, cómo reconciliarnos con nuestro cuerpo, pues es una forma de sanar mucho más positiva, ¿no? También durante muchos años, también creo que hasta la disciplina psicológica, sobre todo, la forma en la que se abordaban estos temas, en lugar de ayudar, revictimizaban,
¿no? Se pensaba que solamente las terapias basadas en la repetición de la historia, en contar y contar y contar una vez más lo que te había ocurrido y en escucharte, y además escucharte sin decirte nada, ¿no? Era la mejor manera de ayudar. Y hoy sabemos que estas formas de atención no solamente no ayudan, sino que además revictimizan y pueden dejar secuelas más graves, ¿no? Y como terapias más integrativas que toman en cuenta las neurociencias, que toman en cuenta el cuerpo, pues pueden ser mucho más restauradoras, ¿no? Ya tengo aquí algunas preguntas para ambas, entonces me gustaría mucho, pues como, las preguntas se están dirigidas a alguien, o sea, yo les pido a las personas que nos están escuchando que si la pregunta va dirigida a alguna persona en específico, pues pongan por favor ahí doctora Abigail o maestra Leticia Quintanar. Y si no, pues me gustaría mucho escuchar la respuesta de ambas, ¿no? Si les parece bien. Entonces, miren, aquí dice mucho, o la que quiera contestarla, ¿no? Aquí dice mucho, dice más bien, esa no es una pregunta, es como una afirmación. Tiene muchísimo que ver la pornografía, se erotiza la violencia sexual. No sé si eso es un comentario, si alguien quiere decir algo. Sí, supongo que se refiere tal vez a los hallazgos que encontramos con los adolescentes. Ujú. Sí, definitivamente son de las prácticas que estaban más relacionadas con experiencias positivas, aunque no necesariamente todas. Los tocamientos también fueron prácticas que entre los adolescentes varones mencionaron como prácticas que generaban una experiencia positiva en ellos. Entonces, sí, sí, definitivamente esta parte de violencia sexual no solamente está acotada a la que no tiene contacto físico, que es lo visual o auditivo, sino también a las otras formas. Inclusive hubo algunos que a las experiencias con penetración las vieron como positivas. Entonces, pues bueno, sí es algo que debe llamar nuestra atención, debemos trabajar y debemos centrarnos en esta parte, pues que es fundamental en la vida, porque a partir de aquí, pues es cuando justo formas tus valores, formas cómo vas a irte a desarrollarte o desempeñarte como adulto. Entonces creemos que es muy importante poner atención en esta parte. Exacto. Muchas gracias, doctora. Dice, ¿cómo ayudar al cuerpo a trabajar con el miedo? ¿Por qué es tan intenso que el miedo nos paraliza y en concreto en las relaciones de pareja? Bueno, recordemos que el miedo también es un mensajero, ¿no? El miedo se va a reflejar en nuestro cuerpo como algo, no precisamente que nos esté diciendo que algo está mal, sino en algo que podemos poner un poco más de atención. Hoy en día trabajamos mucho estas sensaciones del miedo. Antes la experiencia nos decía, evádelo, ¿no? Me acuerdo cuando éramos chiquitos de piensa en otra cosa, piensa en algo bonito, No pienses en desconéctalo. eso. Ajá. Hoy el proceso lo que nos invita es sostén esta emoción. Vamos a sostener estas sensaciones porque podemos encontrar un significado hacia dónde poderlo dirigir. Y creo, bueno, a lo mejor dirigiéndola un poquito más a esto que decían respecto a los temas de pareja, bueno, a veces tendría que ser algo muy puntual, ¿no? Saber qué me está generando miedo desde la pareja, pero a veces también la pareja puede ser un disparador, ¿no? Un disparador de esta sensación de sentirme vulnerable, de los roles que podemos tomar en una relación de pareja. Entonces, cuando este miedo está siendo también muy frecuente en esta relación, creo que pues también es importante como revisar cuál es el rol que yo estoy jugando en esta relación, ¿no? O sea, al final, ¿qué patrones a lo mejor sin querer estoy repitiendo? Y bueno, obviamente, si sí estoy identificando que este miedo es real, porque si estoy en un proceso de violencia, pues también tomar acciones en cuanto antes. Claro. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Me imagino que esta es para la doctora Abigail porque dice, ¿tiene el mismo impacto emocional y mental si el abuso consistió en tocamientos y no fue precisamente una violación? Realmente, como ya lo mencionó Leti durante lo que estuvo comentando, el impacto pues depende de cada persona, depende del ambiente en el que estás, depende de los conocimientos que tienes, de tu cultura, de cómo lo percibiste.
de qué tan invasivo fue para ti. Eso es muy variado porque o sea, hemos visto niñas, niños con... Inclusive también depende mucho de la respuesta de las personas alrededor, sobre todo cuando somos pequeños, cuando somos niñas, niños o adolescentes, porque algo que hemos visto, por ejemplo, es en niños pequeños, en preescolares, cuando suceden situaciones de abuso, en muchas ocasiones el impacto es mayor por la reacción de los adultos alrededor, de estarles preguntando de por qué no me dijiste, por qué este tipo de reacción, el estrés que genera en los adultos es lo que impacta a veces mucho más en los niños que el mismo suceso que en muchas ocasiones no entienden completamente, pero va a depender pues de las relaciones, o sea, de todo el contexto, en cómo lo vives, qué tú tienes, qué educación tienes, para que puedas darle este significado. Y pues si eres pequeño, pequeña o eres niña, niño, adolescente todavía, va a verse influenciado por las personas que están alrededor tuyo, ¿no? Y eso sí hemos visto que tiene un impacto importante. Por eso es muy importante también que todas las personas cuidadoras, los padres, tutores, maestros, estén informados en cómo reaccionar si una niña ni adolescente abre una situación de estas o se enteran de una situación así para evitar revictimizar y generar aumentar este daño o este impacto en las niñas, niños y adolescentes. Claro, nosotros en Guardianes por eso damos el curso de primeros auxilios emocionales dirigido a todas las personas, no solamente a profesionales de la salud, para saber cómo escuchar la primera vez que alguien te cuenta esto y no revictimizarlo, porque eso también, la primera escucha es clave para que una persona decida tomar un tratamiento, decida denunciar y decida continuar con su proceso de sanación y de restitución de derechos. Entonces, eso es algo en lo que todas y todos nos podemos capacitar, aunque no tengamos ningún estudio previo ni en psicología, ni en trauma, ni en ninguna de estas cosas, ¿no? Pero bueno, hay una pregunta para la psicóloga Leticia Quintanar. Dice, como víctima de abuso, el trastorno de conducta alimentaria por atracón, me imagino que es TCA, ¿verdad? Trastorno de conducta alimentaria por atracón, ha estado en la... Sí, sí, ¿verdad? Dice el TCA, me imagino que es trastorno de conducta conducta alimentaria. alimentaria, Ajá, ajá, puede ¿no? ser cualquiera. Ajá. Por atracón, y para aquí dice por atracón, Ah, ok. ha estado latente aún con trabajo muy consciente terapéutico. ¿Qué estaría fallando o qué se requiere ser o hacer para sanar, si no un 100%, un 80%? Pues digo, es el proceso también de sanación una vez que es consciente, tampoco es mágico, ¿no? O sea, muchas veces creemos ya me acordé del evento, ya lo trabajé y hay que ir reestructurando muchas partes internas que al final están conectadas en todos los recursos que necesitamos para sanar. Hay que ver, porque a veces, como decíamos, no siempre va a ser causa-efecto, ¿no? De sufrir un abuso sexual, voy a tener un trastorno de conducta alimentaria. Vamos a ver qué otras cuestiones han ido generando tal vez este trastorno de conducta alimentaria que lo permanecen, ¿no? Muchas veces, como decíamos, en el caso que comentaba, ¿no? De las galletas, o sea, tal vez el recurso de comer muchas galletas nunca se vaya a quitar, porque de verdad es un recurso que está conectando con esta sensación de bienestar. Sin embargo, al hacerlo consciente, la persona va a poder identificar cuáles son las alternativas que tiene en ese momento preciso para tal vez hacer algo diferente. Hay personas que pueden hacer algo diferente y también se vale en ese momento decir, ni quiero salir a caminar y lo que quiero es sentarme a comerme todas mis galletas, ¿no? Entonces, pues yo aquí diría, pues seguir con el trabajo personal, porque seguramente habrá otras áreas que no tendrán únicamente que ver con el abuso, que están haciendo que el trastorno persista. Exacto. Aquí hay un comentario para las dos y dice, tal vez más de una persona en esta conferencia ha tenido una situación de abuso. Un segundo porque no sé por qué se movió. Ajá. Tal vez más de una persona en esta conferencia tiene una situación de abuso. Creo que me parece informativo, aun cuando somos terapeutas, darnos una respuesta que tal vez hemos buscado. Muchas gracias a ambas, ¿no? O sea, agradece el que estemos dando esta información. Elizabeth Esparza dice, ¿qué puedo hacer para que mi cuerpo no sienta pánico o fobia ante la multitud de personas como el sentirme observada? Ambas opiniones, por favor.
Eso dice. Bueno, Leti, adelante, porque creo que gracias, tú eres David. más experta en esto. Muchas gracias. Bueno, pues al final, estos sentimientos de fobia, habrá también que identificar fobia hacia qué, ¿no? Esto de la sensación de multitud, a veces es muy corporal, ¿no? El sentir, están invadiendo mi espacio vital, pero habrá que ver desde esta parte cognitiva con qué lo estoy conectando. Muchas veces hacemos estas aproximaciones sucesivas para poder ir identificando y si hay como un entrenamiento con la persona para poco a poco buscar estos espacios de seguridad donde puede ir haciendo estas pequeñas pruebas de estar con mayor número de personas sin sentir esta fobia o sin sentir este pánico. Obviamente en estas técnicas de las cuales yo hablaba, tanto MDR como Brain Spotting, tratamos de desarticular las sensaciones físicas que pueden estar generando en ese momento esta sensación incómoda que inmediatamente me lleva a no puedo con ello. Entonces, pues obviamente empezar algún proceso terapéutico con alguien que sea especialista en trauma puede ser muy, muy valioso para trabajar esto. Sí, efectivamente era la recomendación misma. Digo, recurrimos pues a los especialistas en salud mental y que tienen experiencia en este tipo de manejo de trauma, porque sí hemos visto resultados favorables, es lo que les podemos decir, no es nuestra área de expertise, ¿no? La salud mental, pero sí hemos visto resultados, entonces la recomendación sería que sí busque apoyo de profesionales que tienen experiencia en este manejo. Sí, como que buscar personas con expertise en atención a trauma, porque muchas de las corrientes psicológicas están enfocadas a buscar patologías, problemas de trastornos de personalidad, y hay muchos síntomas de haber tenido una experiencia traumática y de tener trastorno de estrés postraumático, son muy parecidas a lo que podemos ver con personas que tienen, por ejemplo, trastorno límite de la personalidad o trastorno narcisista de la personalidad. Y para un profesional, aunque sea el experto en estos temas, puede confundir los síntomas y diagnosticar a alguien de una manera que no le vaya a servir para poder funcionar y sanar su experiencia de trauma, ¿no? Son dos cosas muy similares, pero muy distintas en el origen, en cómo se gestionaron, en por qué se hicieron, y tener una atención oportuna en trauma puede ayudarte a sanar de una manera más rápida y oportuna, ¿no? Ya me metí yo a contestar su pregunta, mil disculpas. Dice aquí, doctora Leticia, ¿podría repetir la frase con la que inició su ponencia, por favor? Me gustaría saber alguna actividad que podamos hacer durante el día para conectar con el cuerpo. ¿Cómo empezar? Con mucho gusto. La frase es, y le dije a mi cuerpo en voz baja, quiero ser tu amigo. Tomó un largo respiro y mi cuerpo respondió, he estado esperando toda mi vida por esto. La autora de esta frase es Nayira Wahid. Y bueno, a mí también me gustó mucho y me sentí muy representada porque yo creo que todos nuestros cuerpos siempre están diciendo, aquí estoy para ayudarte, no me victimices, no me hagas sentir mal, no me juzgues, ¿no? Y bueno, alguna alternativa para empezar a trabajar más desde esta parte corporal. A mí me gusta mucho hacer uso de las alarmitas que hoy tenemos en los celulares, en los teléfonos, en nuestros relojitos, y vamos a poner diferentes pausas durante el día. Vamos a poner diferentes alarmitas, 4 o 5, que sean un recordatorio de preguntarle a mi cuerpo cómo está y qué necesita. Creo que esas dos preguntas pueden ser muy valiosas para decir, a ver, ¿cómo estoy hoy? Así estoy bien chueca, me duele el cuello, o tal vez necesito tomar un poco más agua, hidratarme, moverme un poco. Creo que esas pequeñas atenciones que podamos hacer, primero de una manera muy sistemática, esto lo vamos a poder hacer después con regularidad y vamos haciendo un lindo equipo con el cuerpo. Muy bien, muchas gracias. Dice, he escuchado de algunos psicólogos que la anorexia es un trastorno que se puede controlar, pero que siempre será como una especie de fantasma que te va a seguir el resto de tu vida y que en ciertos momentos o temporadas se va a volver a manifestar más fuerte. ¿Eso también pasa con una anorexia derivada de un abuso sexual en la infancia?
Como causa de la anorexia, creo que no importa si es por un abuso, si es por una cuestión de negligencia, si es por otro tipo de trauma que se haya generado. Y pues a mí se me haría un poco arriesgado decir de siempre se puede controlar o no se puede controlar, porque tenemos mucha diversidad de casos, ¿no? O sea, afortunadamente podemos conocer personas que vivieron un proceso de anorexia muy fuerte durante su adolescencia y son adultos de verdad funcionales y que el tema jamás regresó a su vida. Pero desafortunadamente también tenemos la otra parte donde esta vocecita, o a veces decimos esta parte, ¿no? Que también fue su acompañante durante mucho tiempo, vuelve a manifestarse. Aquí el tema será cómo recibo esta parte que de repente se vuelve a ser presente en algún momento de mi vida. A veces es reconocerla, decir, ah, ya te vi, quieres que me restrinja. ¿Qué crees? Hoy tengo otros recursos, hoy tengo otras formas de calmar esta ansiedad o de calmar algún tema importante. Entonces, pues yo creo que cada caso va a ser diferente, ¿no? Y va a tener también mucho que ver el manejo que cada acompañamiento tenga. Muchas gracias, Leticia. Avi, dicen que en dónde pueden consultar la encuesta realizada. Esta la hicimos con UNICEF. Está todavía en proceso de publicarse, pero bueno, esperemos que esté disponible a partir del próximo mes. Sí, Tal todos vez en estamos la esperando página los de UNICEF. resultados. Sí. La verdad es que esos resultados siento que van a darnos mucha luz sobre muchas cosas que viven las y los jóvenes actualmente y cómo poder reparar este tipo de cosas, ¿no? Cada vez yo veo en el trabajo que hacemos aquí en Guardianes con adolescentes, tanto de secundaria como de preparatoria, que muchos expresan que vivieron violencia sexual una etapa larga de su vida, ¿no? Y antes era, la verdad es que antes era algo que pocas veces se abría en los cursos y ahora cada vez más escucho que los reportes son, pues es que tantos dicen que este tipo de experiencias, este otro tipo de experiencias. Y entonces sí creo que es algo que tenemos que ponerle atención y la información de la encuesta creo que nos va a brindar mucha información que no se obtiene cuando tú lo haces en un curso, vamos, o sea, ahí no, nada más es un reflejo, ¿no? Pero aquí ya está sistematizada, organizada, eso puede darnos muchísima luz, ¿no? Aquí hay otra persona que nos dice, yo sufrí abuso sexual en mi infancia y claro que este hecho me dejó secuelas, pero más que el propio abuso, lo que me dejó más huella fue el momento de confesarlo. Fue en mi adolescencia y fue muy duro. Para mí nadie me creyó. Me llevaron a la ginecóloga a hacerme una exploración y bueno, mi familia toda se puso en mi contra y fue cuando mis síntomas como tal se potenciaron. Y fue una experiencia aún más difícil. Ahora que soy adulta, mi maternidad fue nuevamente un detonante. Ahora con o sin el apoyo de mi familia estoy sanando. No ha sido un proceso nada sencillo, pero estoy convencida que con el apoyo adecuado y estas ganas de que este evento ya no afecte tu vida, llegará la paz y la vida que tanto estamos buscando. Gracias por compartir todos estos temas que como autoayuda los he buscado y me hacen entender más mi historia de vida. Pues mucho ánimo, ¿no? O sea, no sé si alguna le quiera decir alguna cosa. Pues la verdad es que estamos orgullosas de ti porque estás buscando sanarte, estás buscando esta ayuda y pues sabemos que es un camino a veces que nos puede parecer largo, pero que va a dejarte un beneficio de que vas a estar mejor. Sigue adelante. A mí solo me gustaría agradecer que este compartir su historia pueda ser reflejo para muchas otras personas que siguen aún en el silencio. Que al final esto es un reflejo, como bien dice el foro, ¿no? Nunca es tarde para hablar y nunca es tarde para sanar. Gracias Así por es, compartir. así es, y así es. Te mandamos un fuerte abrazo, ¿no? Muchas gracias por toda esta información, es de mucho valor, nos dice Edsan. Y también Mayra Cristina Aguirre dice, como profesionistas, ¿dónde nos podemos preparar en estas técnicas que mencionan? Me imagino que en
en MDR, bueno, en las que mencionó la maestra Leticia. Sí, bueno, existe el MDR Institute y es una capacitación que va a lo largo de diferentes fases. Brain Spotting funciona igual, ¿no? Y lo bonito de estas técnicas es que hoy las vemos a nivel internacional, entonces se abren de manera muy seguido cursos y bueno, ahora tenemos también la opción de tomar muchas de estas certificaciones vía online, ¿no? Con los grandes másters que han creado todo este proceso. Entonces, bueno, ahí directamente en páginas de MDR y BrainSpotting, creo que pueden encontrar por ahí cursos y capacitación. Muchísimas gracias. Pues creo que ya son todas las preguntas. Les agradezco muchísimo a ambas su participación el día de hoy. Creo que de verdad nos han dado mucha luz como para poder trabajar este tema y sobre todo creo que la intención de nosotros en Guardianes era hacer una semana que fuera muy esperanzadora para aquellas personas que están atreviéndose apenas a hablar y que se enfrentan con muchas situaciones difíciles como justo las que nos acaban de mencionar, que no te crean, que tu familia incluso se oponga a que tú abras el secreto, ¿no? O sea, muchas personas no solamente enfrentan la oposición familiar, sino también les imponen el silencio y así de, ya ni le muevas. Además, eso pasó hace tantos años que ya para qué, ya no tiene ningún sentido que a estas alturas hables de esto, nada más vas a hacer un gran movimiento en la familia, porque muchas cosas pasan en la familia y generan mucho dolor también en las relaciones familiares y se tiene la creencia de que si lo hablamos, la familia se va a ver mucho más afectada, ¿no? Pero creo que el mensaje que queremos enviar, pues fue un mensaje que ustedes hoy nos recogieron muy bonito, ¿no? De decir, nunca es tarde para hablar, siempre estamos en el momento adecuado, hablamos cuando podemos hablar de esto, no cuando queremos hablar de esto, y entonces hay que aprender a escuchar a nuestro cuerpo, reconciliarnos con nuestro cuerpo, y si tal vez nadie quiere escucharte, tienes que aprender a escucharte tú. Si nadie quiere creerte, tienes que creerte tú y tienes que tomar toda la fortaleza de la vida adulta para poder enfrentar tu historia y sanarte a ti misma, ¿no? Porque de eso va a depender incluso también, como hemos visto en otras exposiciones, que cuando, la primera sobre todo, la del lunes, que cuando tú no has sanado tus propias historias de abuso, pues también no tengas el suficiente, como la suficiente perspicacia para ver si tus hijos o los niños cercanos a ti o las personas que cuidan están viviendo abuso, ¿no? La manera más fácil incluso de volverte un excelente cuidador es que sanes tu historia personal, ¿no? Entonces, pues les agradezco muchísimo a ambas, de verdad que ojalá y podamos seguir haciendo cosas juntas, porque creo que este trabajo de trabajar con las experiencias de trauma siempre debe ser un trabajo colaborativo en donde todos enriquecemos lo que estamos haciendo para esto. Les agradezco mucho a las dos, a la doctora Abigail y a la maestra Leticia Quintanar. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les quiero poner aquí un reconocimiento a ambas. Vamos a ver primero el reconocimiento de la doctora Abigail, que después les haremos llegar, ¿no? Nunca es tarde para hablar en este foro internacional. Guardianes agradece la ponencia Consecuencias físicas de la violencia sexual en la infancia, una investigación de casos en la adolescencia, a la doctora Abigail Casas, el día de hoy, 17 de noviembre, en la Ciudad de México. Y también vamos a ver el reconocimiento a la maestra Leticia Quintanar. Yo insisto, es que ya le falta bien poquito para ser doctora. Ya mero, para la próxima Sí. ya está. Gracias. Sí. Nunca es tarde para hablar. En este foro internacional, Guardianes agradece a la ponencia El cuerpo, mi aliado para sanar el trauma, de la maestra Leticia Quintanar. Muchas gracias a ambas, de verdad. Ha sido un placer escucharlas. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos, a todas, a todos. Gracias. Bonita tarde. Bye. Bonita tarde.
Sí. Ay, perdónenme todos que ya soy yo, Missy Fuerte. Es que no se escucha este audio, pero nada más volví a entrar para recordarles que mañana la sesión va a ser a las 10 de la mañana, porque nuestra experta, que es Paula Lobos, no podía conectarse más tarde. Ella es chilena, se va a conectar desde Viña del Mar, y no teníamos la posibilidad de que se conectara a las 11 de la mañana hora de México, sino que se va a conectar a las 10. Vale mucho la pena escuchar a Paula. Paula se especializó en el modelo HIRFED, que es el modelo de atención que tiene la policía escocesa, de atención a niñas, niños y adolescentes de violencia, y además es una de las personas que ayudó a fundar la Asociación Paicabía en Chile y que tiene varias colaboraciones con varias universidades, y de verdad tiene toda la experiencia del mundo en este tema, y sobre todo de acompañar y guiar casos tanto en Chile como en Escocia, donde vivió una larga temporada. Entonces creo que escucharla, porque además también ella es experta en otra forma de atender esto, que es la mentalización. Creo que escuchar qué hace la mentalización, cómo se trabaja con ella, que es del Instituto Anna Freud de Inglaterra, esta forma de abordaje, puede ser muy útil para todas y todos. Así es que los esperamos mañana a las 10 de la mañana por única ocasión. Ojalá y puedan acompañarnos para escuchar a la maestra Paula López. Muchísimas gracias, linda tarde a todas y todos. Que tengan un muy bonito resto del día.